Y ya estamos en vivo y a todo color, no solo en la cadena de los 40, sino también en el Facebook Live, también en los40.com.mx, porque les dijimos que iba a ser un lunes especial, Galina. Sí, un lunes especial y en este momento tenemos a Dillon Francis con nosotros. ¡Dillon Francis ¡Yeah! está en la casa! ¡Por Hey, fin! Dillon, what part? What ¿Qué part? pedo, No. güey? How are you? I'm How are you good. doing? Muy bien. ¿Cómo Muy estás? bien. Muy bien. Oye, it's not your first time in Mexico. You speak a great Spanish too. Es más o menos. ¿No? Le estamos diciendo que él habla muy bien el español y dice que pues lo está intentando y toda la entrevista la vamos a hacer en español. All the interview is going to be in Spanglish. Spanish. I can't Spanish, wait. no. I can't wait. Let's go. Let's. Okay, you asked me if I like cheese, and I do. Okay. I do. Ustedes díganme, me dicen chis, que se arme el queso y yo contesto. Muy bien. Tell me, tomorrow you're going to release your new album here at Los 40. Is it Mañana right? estrenas tu The nuevo álbum release- en los 40, ¿cierto? The release party is tomorrow at Bar Oriente, Ajá. and then the album fully comes out Friday. Okay. El Full álbum on. sale el viernes completo, pero mañana va a haber una fiesta en el Bar Oriente. Que es muy importante que se metan a Los 40 por si quieren ser parte, para que estén ahí con Dillon Francis, que lo tenemos aquí en exclusiva, pero pronto ya va a estar el álbum como tal. And tell me, when you started as a DJ, what were your goals? Cuando tú empezaste como DJ, Goals. ¿cuáles eran tus metas? ¿En qué pensabas? Man, that's a good question. Es una muy buena pregunta. Yeah, Thank you. that is a good, very good You know? pregunta. I'm very scared and nervous, ¿eh? Estoy asustado y nervioso, pero vamos a darle, Dillon. Venga, sí se puede. I guess it Supongo. actually has to do with the album. Ujú, Que Uh, al hacer este álbum, when I started out as a DJ, I wanted to have fun, ujú. cuando yo empecé como DJ, quería divertirme. and I'd never really thought like, oh, you know, I'm gonna be playing Coachella or playing EDC Mexico or any of these things. Y él nunca pensó, ay, quiero tocar en Coachella o venir a la Ciudad de México a tocar. And then all of a sudden that started happening. So through that, it's like been a crazy ride. And this album is going back to the beginning, which in 2011, that's when I had worked on this song Keke with Diplo and Maluka, and that song was in Spanglish. So that's why my album's called What. Y de is- repente fue un viaje que empezó a darse así y empezaron a pasar cosas increíbles. Y justamente eso es lo que está pasando en este álbum, que regresa a sus inicios utilizando también frases en Spanglish. I have one question. How did you found your vocation? Tengo una What's the pregunta. moment that ¿Cómo you supiste feel que that esa era tu you wanna vocación? be a DJ? ¿Y cómo supiste que querías ser un DJ? That's a good question too. You guys asking the deep Dice que es cuts. una muy buena pregunta. Lo estamos Gracias. You're asking the deep And cuts. in I like English, it. because Yeah. my English is not very good looking, como diría No, Celia no, no. Cruz. Your English is very good. I Thank like you it. so much. So when I realized I wanted to be a DJ, I think I heard this song that Rusko remixed, Pro Nails by Kid Sister, and when I heard the noises, when I heard the like the synths that he was using and he was making, I was like, this is what I want to do. I want to find out how to make this sound. And it was mainly just trying to figure out how to make those sounds and then getting into music, and then through that I started my musical journey, and yeah, been going ever since. Did you say Rocco? Yes, Rusko. Que Yeah, cuando yeah. él escuchó por primera vez a Roscoe, como que todos los sonidos que estaba haciendo fue como algo de, claro, eso es lo que a mí se me antojaría hacer de más grande, y de hecho es algo que también está haciendo ahorita en su nuevo álbum, entonces lo podemos escuchar, pero realmente de ahí es como más inspiración de un artista al que él escuchó. Y él decía, ¿no? Como, ¿cómo meto esos ruidos, Claro. dentro Ajá. de la música? Ajá. And did you imagine that you're gonna be doing like an album, a whole album with Latino vibes? ¿Tú te imaginabas en algún momento que, como ahora, ibas a presentar un álbum con onda latina? No, I didn't. I went into the project, I think it was back in 2016. I got in touch with Toy Selecta in Monterey. Selecta, Yeah, it's great. best guy ever. He actually A&R'd my whole album for me, but we hit him up and we're like, hey, you know the like classic Moombahton stuff that I used to do. We want to make an album like that. Can you help us source? We just wanted like one shots of Spanish phrases, phrases in Spanish, like kind of like my song Get Low. That's what the initial idea was. And then through the help of Toy Selecta and then my friend Milkman and just getting introduced to a lot of the artists, Jimena Sariana, Arcangel, De La Ghetto, Fuego, that's when I was like, wow, I can actually get full
verses, lyrics, hooks, and all that. And then that's when it became the full Spanish language album, because it's almost been I think almost 2 years now Yes. since working on Yeah. it. Yes. Yeah. Le preguntaste que si la pregunta que ya había que si se imaginaba un álbum latino, ¿no? Totalmente latino. Y ajá. que él decía que pues no lo había imaginado, que de hecho en el 2016 conoce a mucho de este ambiente latino como Toy Selecta, como Milkman, y empezaron a aterrizar el proyecto pensando en lanzarlo en algún momento, y que empezó a hacer clic con muchas frases en español que le llamaban la atención y que terminaban siendo como buenos hooks, como buenos ganchos para conectar con la gente y hacer llegar un mensaje. Porque en realidad lo que quería era solo como pequeñas frases, intentarlo Exacto. poco a poco hasta que de repente pues ya todas sus canciones ya están 100% en español. Bueno, no 100%, como pero por la ejemplo, mayoría en español. no entiendo tu Spanglish, ¿no? ¿No O sea, entiendo tu Spanglish? White Boy, vamos Beautiful, a escucharla. beautiful. Dillon Francis está en la casa. Regresaremos a enseñarle nuevas frases en español, nuevas palabras y a preguntarle qué más viene, qué voces busca para sus canciones y mucho más. Dillon Francis en el Tlacuache. Muy bien, estamos en Facebook, pero al aire estamos escuchando la canción de Dillon Francis. White Boy está de visita en México. Es su 9ª vez en la Ciudad de México. Sí. No, en la 4ª vez en la Ciudad de México. ¿Es your fourth time in Mexico City? I think so. Something But like that. like 9 times in Mexico. In Mexico, yeah. I've been to What other Tijuana, Tijuana? Monterrey, Cancun, Cancun. Cabo. Chiapas. Do you know Chiapas? No. Oaxaca. Oaxaca, I've got to go there. I've heard you need about to go Oaxaca. there. Yeah. It's great. Yes. Pero he estado en muchos lugares, como la 9ª vez, y la verdad es que habla muy buen español. Ahorita estamos solo para Facebook. Yes, Facebook. Tell us your favorite words in Spanish. Am I allowed to say them? Yes. Ajá. I can. Yes, you can do it. Yes, it's en Facebook. Por ejemplo, ¿qué pedo? Es muy buena. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Qué pedo. Chingón. Chingón. ¿Estás de la verga? No. Bueno, is it ¿estás bien verga? Wait, no. Bueno, ese es Yeah, mejor. that's good. The Yeah. dick works for everything. Yeah. It's crazy. It's crazy. Milkman taught me that one, and I was like, oh my God, okay. Mother. Yeah, mom we works use with everything the as mother well. for everything. Nosotros Yeah. usamos a la mamá para todo. Sí, Exactly. para todo. It's like madrecita, little mommy. It's Yeah. like you're very insignificant. little You mom. are what a Oh my what a God. great mother. Yeah. It's like great party. Yes. I remember. hello I to remember your everyone says mother. it. Yeah, Hi, all mom the is mothers hello in to Mexico. your A todas las mother. mamás. the best thing possible. I love moms. So Milkman is one of your favorite Spanish teachers. Oh yeah, he teaches me everything that I need to know about. And Toy Selecta. Yeah. Yeah. Toy Selecta doesn't teach me as much of the bad, the like bad the words. More well, I guess the El de la slang. verga Yeah, fue yeah. from Toy Selecta. Yes. Of course. Nosotros no le 10 estamos 10 diciendo. seconds, ok. Y regresamos con lo de Popocatépetl. y todo. Popocatépetl. Muy ¿Nos buena- vamos directo entonces a jugar con las palabras, quieres? ¿O seguimos más? Ya regresamos, estábamos también en vivo desde Facebook Live de los 40, en los40.com.mx. Estábamos hablando de las palabras favoritas de Dillon en español, que qué bueno que lo hicimos en Facebook, Sí, sí, porque sí. en radio a lo mejor no las hubiéramos podido mencionar. No, nos Your vetan. bad words We can't say in them. radio No, not could anymore. be, could be not the best. Yeah, we're not gonna say. But you tell us that Milkman and Toy Selecta are your better Spanish teachers. Yes, and Yarina De Marco, she taught me a lot of words. Oh, words. I want to know how is the creative process of songwriting when you have to create a song in Spanish if you don't speak it. ¿Cómo es el proceso para componer y producir en español si tú no hablas español? It's more of me helping create the story around what they're Okay. going to write about. So for White Boy, I helped get all the information out of Laura, where I was like, we found out that she had dated 3 white dudes because she's from the UK. She was living in the UK. And so I was like, hey, well, sounds like you're in love with white boys, so let's write a song about white boys. And how Okay. and then also there's a double entendre, but we don't want to get into that. But then there's the Look at That Butt song that I have with Yarina De Marco. That with her, I was like, so she's Dominican, and I was like, Dominican dudes, And they great love Great- catcalling. Exactly. They love it. And so I was like, let's make a song that's about you going out with your friends, and you're not going out so that you can get catcalled. You're going out because you want to thank your mom for giving you the body that you have, and Exactly. you want to show it off for Okay. her, not for these dudes to be like, hey,
Mami. Sí, Bueno, habla- Hey, mami. Que en realidad para la creación de una canción en español, pues obviamente como no lo habla, es mucho más sencillo que él genera la música y que les dice, bueno, tú, artista, vas a generar toda la historia y específicamente con Laura, que pues salió con varios white boys. Chico Entonces blanco. le dijo, pues Chicos tú blancos. puedes, chicos blancos, entonces tú puedes hacer la historia alrededor de eso y le parece a él mucho más sencillo. Sí, y mencionar que ella mencione lo bonito de su cuerpo porque se los dieron sus papás y no tanto enfocarse a lo que los chicos I piensan got de it from ella y my cuando mama. oye, I got it tell from us, my mama. tell us about your Latin Grammy nomination. Dinos sobre tu nominación al Latin Grammy. Latin Grammy. I'm blown away. I was just there for the first time last year, and that's where I met Residente. And then the fact that we got to even make a song together, that he even wanted to Did work you know with me. Atrévete? Atrévete, salte del No. closet. Destápate. It's his first song. No, I didn't know that. It's the Really? most popular. Yes. Yeah. No? Sounds No. good. Do you never listen the Residente music? I mean, I dabbled in like a little bit of Calle 13 stuff, but Okay, not conocí un poco de Calle 13. yeah. But yeah, that like I saw him perform, Ajá. and I was like, that was mind blowing. Yes. Ah, ok, When o he sea, que lo performed at vio en un escenario y entonces dijo, eso sí está Sí, que muy, le muy voló la cañón. mente. Que de hecho Yeah. se conocieron en los Latin Grammy porque fue la primera vez que él fue, ahí se encontraron y entonces ahorita pues ya están Are nominados. you excited about it? I can't even believe it. I sent him a text and I was like, holy, you know. Holy and, shit. and ¡Ay, popó! the best is Ah, canijo, es el ah, canijo en español. Ajá. the best is that he goes, congratulations on your Latin Grammy nomination. I'm like, what are you talking about? It's yours too. You need Yeah. to say gracias if you win in Spanish. Oh my God, I will. Oh, Tiene que decir gracias en español si gana el Latin Grammy, por Claro. supuesto. well, we have this running joke where Residente will speak for me in Spanish. Uh-huh. Ok. So when I already told him I want you to give me a recording so that I can go up there and play it and then mouth what he's Exactly. saying. O sea, dice que si ganan, lo que van a hacer es que Residente va a grabar como todo el speech que va a dar y al él va a hacer final... el doblaje. Exacto, él nada Perfecto. más va a decir como que sí, claro, claro que puedo hablar español y súper fluido. Oye, Cabrón. ay, cabrón. No. Oye, how do you find or what kind of voice you prefer for the voices on your songs? ¿Qué tipo de voces prefieres para tus canciones? It depends. It depends on what the instrumental is. Like Fuego, for instance, I think it took me so long to find a vocal for We the Funk, but when he got on it, I was like, that's it. That's the one. And he originally too was like, if you want someone else to sing it, we can take it out to someone else. And I was like, no, you're staying on the song. You're incredible on it. I don't want anyone to try it. Que en realidad depende muchísimo más bien como de los instrumentos y a partir de ahí entonces se encuentran cuál es la canción que quieren, ¿no? Básicamente. Sí, más bien, ¿qué voz para qué Ajá. canción como en la de Fuego o la que acabamos de escuchar de White Boy? And you did something with Jimena Sariñana. Yes. White hair. ¿Hiciste Why her? algo con I Jimena love her. Sariñana? I love her ¿Por too. qué Yeah. ella? So Toy Selecta, again, Yes. he introduced us over email. Toy Selecta nos presentó. Yeah, and she sang on one of my songs, this little demo. And when I heard it, I was like, yo, we have to get in the studio in Los Angeles. Ella So cantó uno de mis demos. We worked in LA, and then Me we worked a encantó. little bit Le in invitó a ir a Los Mexico Ángeles. City as well. And she's incredible. También The la- new la veo music aquí en that she's putting out México. as well. Ella es increíble. Like there's this producer Mosti from Ajá. Medellin. Mosti. Incredible. Oh Su my productor God. es increíble. I wanna work with Mosti, him so ella es badly. increíble, su música es increíble, así que fue muy agradable. And do you want to do something with a mariachi? Yeah, absolutely. I want to. I mean, I brought mariachis out when I was playing at Lollapalooza. Yes, en Lollapalooza llevó mariachis. Claro que quiere hacer algo con mariachi. Maybe we can record for you too. I would love that. No, Paola please have a don't, great please voice. don't. Yeah, yeah. Has No, a no, Can you great sing real voice. quick? No. Say, I "Fell don't in sing love anything, no. Oye, Dillon, es un placer tenerte en México. You are like, you have a little part of Mexico too. Tú ya eres un poco mexicano y es un placer tenerte aquí. It's little our bit. pleasure. I mean, a lot of the album was recorded here, even though it was with a lot of people that are Dominican. A lot of the flavor comes from Mexico Yes. City. Que a pesar de que hay gente dominicana y latina dentro del álbum, mucha de la producción se hizo en México, así que definitivamente este álbum tiene mucho mexicano. And please tell me something. How's Gerald? He's great. He's right here. Bueno, es que Gerald es una piñata a la cual adoptó desde hace 2 años y está aquí y de hecho está en su chamarra. Ya en casi su 3 gorra. años. He's 3 years two. old. He's two. Two? He's two. I think he's Almost two. 3. Almost 3. Almost Yeah, 3. You yeah. threw a party for that piñata. Oh yeah, it was wild. Hizo una mega fiesta Fue por muy una salvaje. piñata. There was 3
midget piñata strippers that came to the party. Vinieron enanos, piñatas, Tres strippers pequeñas. para Gerald. Tres pequeñas strippers piñatas. Thank you so much. Thank you. Dillon. We love you. I love you. Thank Thank you you for so being much. here. Thank you. Te Muchas amo. gracias. Te amo. Los boletos para que vayan precisamente al release, para que vayan a este album release party, están en los40.com.mx. Al igual, si quieren revivir toda la entrevista en nuestro podcast, en la página de internet de Los 40 y también en nuestro Facebook Live. Vamos a escuchar a Alejandro Fernández, nos quedamos en el Tlacuache y regresamos con ustedes. Esto es Contigo Siempre. Dillon Francis estuvo en el Tlacuache. ¡Vámonos! Los 40. Music inspires life.